Clara estaba sentada junto a la ventana, mirando cómo los rayos de sol pintaban la mesa del desayuno. Todo parecía normal, pero el vacío entre ella y Tomás se había vuelto insoportable. ¿Has visto mi reloj?, preguntó Tomás desde el pasillo, con la misma indiferencia de siempre. Clara señaló la cómoda, observándolo mientras él ajustaba la corbata. Su esposo aún tenía ese aire magnético, pero su mirada ya no la buscaba como antes. ¿Otra cena de negocios esta noche?, preguntó ella, intentando sonar casual. Sí. No me esperes despierta, respondió Tomás, saliendo rápidamente por la puerta. Clara suspiró, mirando la taza de café que había preparado para él, intacta. Justo entonces, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Nos vemos a las 8. Estoy contando las horas. Clara sintió un nudo en el estómago. Su intuición le decía que algo andaba mal. Revisó el historial de llamadas de Tomás cuando él dejó el teléfono olvidado en la cocina. Un nombre se repetía con frecuencia: Eva T. Esa tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Clara vio algo que confirmó sus sospechas. En la terraza de un restaurante, Tomás estaba sentado con una mujer joven, rubia y elegante. Ambos reían como si el mundo les perteneciera. Clara se detuvo en seco, incapaz de mirar más allá de esa escena. Regresó a casa con las manos temblorosas. Sabía que tenía que confrontarlo, pero no estaba lista para lo que ese enfrentamiento podía traer. Cuando Tomás llegó esa noche, Clara lo esperaba en la sala. ¿Quién es Eva T?, preguntó, directa y sin rodeos. Tomás parpadeó, sorprendido, pero rápidamente adoptó una postura defensiva. Es solo una compañera de trabajo. Nada más. ¿Eso explica por qué te reías con ella en el restaurante hoy?, insistió Clara, su voz subiendo de tono. Tomás trató de calmarla. No es lo que piensas. Entonces explícame, porque lo que vi no necesita explicaciones, respondió Clara, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Tomás la miró durante un largo momento, incapaz de responder. Finalmente, suspiró y murmuró: necesito una ducha. Clara lo vio subir las escaleras mientras su mundo comenzaba a desmoronarse. Pero sabía que esta era solo la punta del iceberg. Clara no pudo dormir esa noche. La imagen de Tomás riendo con Eva en el restaurante no dejaba de atormentarla. Se levantó a medianoche y, sin saber qué buscar exactamente, revisó nuevamente el teléfono de Tomás mientras él dormía profundamente en la habitación de invitados. En su lista de mensajes, encontró un intercambio reciente con Eva. Eva, gracias por hoy, Tomás. Eres mi refugio. Tomás, siempre. Hasta mañana. Clara sintió un nudo en el pecho. Esto iba más allá de una simple compañera de trabajo. Con un impulso que no podía controlar, tomó su propio teléfono y marcó el número de Eva. Después de unos tonos, la voz de Eva respondió, tranquila y segura. ¿Quién habla? Soy Clara, la esposa de Tomás, dijo ella, con una calma que apenas lograba mantener. Creo que necesitamos hablar. Hubo un breve silencio antes de que Eva respondiera. Clara, creo que esto es algo que deberías discutir con tu esposo. No. Quiero oírlo de ti. ¿Qué estás haciendo con él? Eva suspiró al otro lado de la línea. No es tan simple como crees. Si realmente quieres respuestas, nos vemos mañana a las 10 en el café de la esquina de tu casa. Clara colgó sin responder, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Por qué había aceptado esa reunión? ¿Qué podría decirle Eva que no le destrozara aún más? Cuando Tomás despertó al día siguiente, Clara lo ignoró. Estaba demasiado concentrada en lo que vendría. A las 10 en punto, llegó al café, donde Eva ya la esperaba, impecable y confiada, como si no estuviera a punto de destapar una bomba. Gracias por venir, dijo Eva, con una leve sonrisa. Clara no respondió y se sentó frente a ella, cruzando los brazos. No quiero rodeos. ¿Qué está pasando entre tú y Tomás? Eva tomó aire profundamente, como si se estuviera preparando para algo grande. No quiero hacerte daño, Clara. Pero creo que es justo que sepas que Tomás y yo estamos involucrados.
El mundo de Clara pareció detenerse. ¿Involucrados?, repitió ella, con un tono lleno de incredulidad y rabia. Eva asintió lentamente. Pero hay algo más que deberías saber. Esto no es solo sobre nosotros. Tomás está metido en algo mucho más complicado. Clara frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Eva bajó la voz y se inclinó hacia adelante. Está trabajando con un hombre llamado Damián. Y créeme, no quieres saber qué tipo de cosas están haciendo. Clara sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Si sabes tanto, ¿por qué sigues a su lado? Eva mantuvo la mirada firme. Porque no siempre se trata de amor, Clara. A veces, es cuestión de sobrevivir. Clara salió del café con el estómago revuelto y la cabeza llena de preguntas. ¿Quién era Damián y por qué Tomás estaría involucrado con él? Las palabras de Eva seguían resonando en su mente, no siempre se trata de amor. A veces, es cuestión de sobrevivir. Decidida a encontrar respuestas, Clara buscó en Internet el nombre de Damián. Pronto descubrió varios artículos que lo describían como un empresario controvertido con vínculos sospechosos a negocios turbios, desde lavado de dinero hasta extorsión. El corazón de Clara latía con fuerza mientras repasaba los detalles. Si Tomás estaba relacionado con este hombre, las cosas eran mucho peores de lo que había imaginado. Esa noche, cuando Tomás llegó a casa, Clara estaba lista para enfrentarlo. ¿Quién es Damián?, preguntó sin rodeos, deteniéndolo en la puerta. Tomás palideció, pero intentó mantener la calma. ¿De dónde sacaste ese nombre? Eso no importa, respondió Clara, avanzando hacia él con el teléfono en la mano. Lo que importa es que expliques por qué tu nombre aparece relacionado con alguien que está en todos estos titulares. Tomás suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. No es lo que parece. ¿Otra vez con eso? Clara alzó la voz, furiosa. ¿Qué es, entonces? ¿Qué estás haciendo con este hombre? Tomás la miró con ojos cansados, como si estuviera a punto de derrumbarse. Damián es un problema del que no puedo salir fácilmente. Clara dio un paso atrás, incrédula. ¿Un problema? ¿Qué tipo de problema? Tomás vaciló antes de responder, pero finalmente lo dijo. Hice algunas inversiones que salieron mal. Me metí en deudas que no podía pagar, y Damián apareció como mi única solución. Pero él no es alguien con quien se pueda negociar. Clara sintió como el miedo comenzaba a reemplazar su ira. ¿Qué quiere de ti? Dinero. Y más. Si no cumplo con él, hará algo mucho peor. El ambiente en la habitación se volvió sofocante. Clara entendió que no estaba solo en juego su matrimonio, sino también su seguridad. ¿Qué tan profundo estás metido en esto, Tomás? Lo suficiente como para que tú también estés en peligro. Clara se quedó en silencio, procesando esas palabras. Por primera vez, sintió que todo lo que había construido en su vida estaba al borde del abismo. Voy a salir de esto, dijo Tomás, como si intentara convencerse a sí mismo. Pero necesito que confíes en mí. Clara lo miró fijamente, con una mezcla de rabia y tristeza. La confianza es lo único que ya no puedo darte. Esa noche, Clara empacó una pequeña maleta y salió de la casa. Sabía que quedarse no era una opción. Mientras se marchaba, pensó en todo lo que Tomás le había ocultado y en las palabras de Eva, a veces, es cuestión de sobrevivir. Clara se refugió en un pequeño hotel, alejada de la casa y de Tomás. Pasó horas mirando su teléfono, intentando decidir si debía hablar con alguien más sobre lo que estaba sucediendo. Finalmente, llamó a David, un amigo de la universidad que ahora trabajaba como abogado penalista. «Clara, ¿qué está pasando?», preguntó David después de escucharla durante unos minutos. «Creo que Tomás está involucrado en algo peligroso. Y ahora me temo que yo también estoy en riesgo». David respiró profundamente. «Esto suena serio. Dime todo lo que sabes». Clara le explicó lo de Damián, las deudas de Tomás y los vínculos que había descubierto. David, aunque acostumbrado a lidiar con casos complicados, se quedó en silencio un momento antes de responder. «Damián no es un nombre desconocido para mí.
Si Tomás está realmente involucrado con él, debes ser extremadamente cuidadosa. Esta gente no juega limpio, Clara. ¿Qué debo hacer? Primero, documenta todo lo que sabes. Mensajes, conversaciones, cualquier cosa. Después, necesitas protección. No regreses a la casa por ningún motivo. Clara tomó nota de todo lo que David le dijo. Esa noche, mientras organizaba las pruebas en su teléfono y cuaderno, recibió un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde estás. No te metas en lo que no entiendes. El miedo volvió a apoderarse de ella. ¿Cómo podían haberla encontrado tan rápido? Clara llamó a David inmediatamente. Acabo de recibir una amenaza. Dicen que saben dónde estoy. David maldijo por lo bajo. Esto confirma que están vigilándote. Cambia de hotel ahora mismo. Clara hizo caso y se trasladó a otro lugar, esta vez sin usar su tarjeta de crédito para evitar ser rastreada. Mientras se instalaba en la nueva habitación, su mente seguía girando en torno a las palabras de Tomás y Eva. ¿Qué tan profundo estaba todo esto? A la mañana siguiente, David la llamó con noticias inquietantes. He estado investigando y parece que Damián no trabaja solo. Tiene varios socios, uno de los cuales fue arrestado hace poco. Pero hay algo más, tu nombre aparece en algunos documentos relacionados con las finanzas de Tomás. ¿Mi nombre? Preguntó Clara, sintiendo un nudo en el estómago. Sí. Parece que usaron información tuya para garantizar ciertos acuerdos. Esto significa que, para Damián, tú también eres parte de esto. Clara se hundió en la silla. No solo estaba atrapada en el caos de Tomás, sino que ahora era un blanco directo. ¿Qué hago, David? Mantente oculta por ahora. Estoy trabajando en algo, pero necesito tiempo. Y, Clara, si recibes otra amenaza, no lo ignores. Llámame de inmediato. Clara colgó y trató de calmarse, pero el peso de la situación la abrumaba. Su teléfono vibró nuevamente con otro mensaje. Última advertencia. Si sigues investigando, lo lamentarás. Clara supo en ese momento que ya no podía retroceder. La verdad debía salir a la luz, aunque eso significara arriesgarlo todo. Clara estaba paralizada frente al mensaje. Sabía que no podía ignorar la amenaza, pero también sabía que ceder solo la haría más vulnerable. Decidió responder al mensaje, aunque sus manos temblaban mientras escribía. No me voy a detener. Si quieren algo, enfréntenme cara a cara. No pasaron ni 5 minutos cuando su teléfono sonó. El número desconocido que había enviado los mensajes ahora la llamaba. Clara dudó, pero respondió. Eres valiente, Clara, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Pero eso no te llevará muy lejos. ¿Qué quieren de mí? Preguntó, intentando que su voz no temblara. Queremos lo mismo que queríamos de Tomás, cooperación. Pero tu esposo decidió complicar las cosas, y ahora tú estás en medio. Yo no tengo nada que ver con esto, dijo Clara, aunque sabía que ya no era cierto. Tienes todo que ver. Tomás utilizó tu nombre para garantizar un acuerdo que no cumplió. Así que ahora, tú también eres responsable. Antes de que Clara pudiera responder, la llamada se cortó. Por primera vez, sintió que no solo estaba en peligro, sino que había sido utilizada como una pieza en un juego que ni siquiera entendía completamente. Inmediatamente, llamó a David y le contó todo. Esto confirma lo que temíamos, dijo David con tono grave. Damián te está usando como moneda de cambio. Clara, necesitamos que la policía se involucre ya. ¿Y qué pasará si lo hacemos? Preguntó Clara, sintiendo que su mundo se derrumbaba aún más. Podemos protegerte, y con un poco de suerte, usar esto para desmantelar su red. Pero tienes que prepararte para lo peor. Esa misma tarde, Clara y David se reunieron con un equipo de la policía. Los oficiales tomaron las pruebas que Clara había recopilado y comenzaron a planear un operativo. Sabemos que Damián usa un almacén en el puerto para sus reuniones más importantes, dijo uno de los oficiales. Si podemos atraerlo allí, podemos atraparlo en el acto. Clara escuchó el plan con atención, pero una parte de ella seguía dudando.
¿Cómo convencerían a Damián de que apareciera? Usaremos a Tomás, respondió David, anticipándose a sus pensamientos. Si él accede a cooperar, podemos hacer que Damián confíe en que no hay peligro. Clara apretó los puños. La idea de confiar nuevamente en Tomás la llenaba de rabia, pero no tenía otra opción. Esa noche, Clara llamó a su esposo. «Tomás, esto tiene que terminar». «¿Qué quieres decir?», preguntó él, nervioso. «La policía está involucrada. Quieren que ayudes a atraer a Damián. Es la única forma de resolver esto». Tomás guardó silencio por un largo momento antes de responder. «¿Y qué pasa si no lo hago?». «Entonces Damián no será el único que te persiga», dijo Clara, con dureza. Después de un largo suspiro, Tomás aceptó. «Está bien. Haré lo que sea necesario». El plan estaba en marcha, pero Clara sabía que estaba entrando en un terreno más peligroso que nunca. Mientras se preparaba para lo que vendría, solo podía preguntarse si Tomás realmente cumpliría con su parte o si la traicionaría de nuevo. La mañana siguiente, Clara y Tomás se reunieron en un lugar neutral, bajo la supervisión de la policía y David. Era la primera vez que se veían desde que ella abandonó la casa. Tomás parecía cansado, más delgado y nervioso. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo Tomás en voz baja, mirando a Clara con una mezcla de culpa y reproche. «Yo no soy quien nos puso en esta situación, Tomás», respondió Clara, con una frialdad que ni siquiera ella reconocía en su voz. «Esto es tu responsabilidad». El plan era claro: Tomás llamaría a Damián y lo convencería de reunirse en un almacén en el puerto, un lugar que la policía ya había preparado para una operación encubierta. Usarían el micrófono oculto de Tomás para grabar cualquier confesión o amenaza, lo que sería suficiente para incriminar a Damián y su red. Con las manos temblorosas, Tomás marcó el número de Damián. «¿Qué pasa ahora, Tomás?», preguntó Damián al otro lado, con un tono seco e impaciente. «Quiero resolver esto. Estoy listo para saldar mi deuda, pero necesito que nos reunamos en persona». Damián se rió suavemente, una risa que hizo que Clara sintiera un escalofrío. «¿De verdad? Después de todo lo que has hecho, ¿esperas que confíe en ti? No tienes otra opción. Si quieres recuperar tu dinero, será bajo mis términos», respondió Tomás, con más firmeza de la que Clara esperaba. Hubo un largo silencio antes de que Damián hablara nuevamente. «Está bien. Nos vemos en el almacén esta noche. Pero, Tomás, si esto es una trampa, no vivirás para contarlo». La llamada terminó. La sala quedó en completo silencio por unos segundos antes de que el jefe de policía hablara. «Es nuestra oportunidad. Estaremos listos». Esa noche, Clara observó desde un vehículo discreto mientras Tomás entraba al almacén. Estaba rodeado de agentes encubiertos, pero aún así, la tensión era insoportable. Las luces del almacén eran tenues y cada sombra parecía estar cargada de peligro. Damián llegó pocos minutos después, acompañado de dos hombres robustos que parecían listos para cualquier cosa. «Tomás, espero que tengas algo interesante que ofrecer», dijo Damián mientras se acercaba lentamente. Tomás intentó mantener la calma. «Tengo lo que necesitas, pero quiero garantías de que esto termina aquí». Damián se rió nuevamente, pero esta vez su risa era fría y sin humor. «¿Garantías? En mi mundo, las garantías son un lujo que no puedes permitirte». Clara escuchaba todo desde el transmisor en el coche, su corazón latiendo con fuerza. David, sentado a su lado, le apretó la mano en señal de apoyo. «Lo tenemos todo grabado», susurró él. «Solo necesitamos una señal». Pero justo cuando parecía que la trampa estaba funcionando, uno de los hombres de Damián señaló algo extraño. «Hay movimiento afuera. Esto es una emboscada». La tensión explotó en un segundo. Damián sacó un arma y apuntó a Tomás. «¿Qué crees que estás haciendo?». Desde afuera, los agentes de policía irrumpieron en el almacén, gritando órdenes y apuntando con sus armas. El caos se desató. Clara vio cómo los hombres de Damián intentaban resistirse, pero la policía los sometió rápidamente. Damián, con una sonrisa cínica, dejó caer su arma mientras los agentes lo esposaban.
Esto no cambia nada, dijo, mirando a Tomás con desprecio. Siempre hay otro Damián esperando. Cuando todo terminó, Clara salió del coche para encontrarse con Tomás. ¿Estás bien?, preguntó, a pesar de todo el resentimiento que aún sentía. Tomás asintió lentamente, pero no dijo nada. Su rostro reflejaba el peso de las decisiones que lo habían llevado a este punto. Mientras Damián era llevado por la policía, Clara supo que esto era solo el comienzo de su recuperación, pero al menos habían sobrevivido al peor de los peligros. La operación en el almacén terminó, pero el eco de los eventos seguía resonando en la mente de Clara. Mientras regresaban a la comisaría, el silencio entre ella y Tomás era palpable. Ambos sabían que, aunque Damián estaba bajo custodia, las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban. David se reunió con ellos en una sala privada. Su rostro estaba serio, pero también reflejaba cierto alivio. Damián y sus hombres están arrestados, y las grabaciones que obtuvimos serán fundamentales para condenarlo. Pero hay algo más, dijo David, mirando directamente a Tomás. La investigación reveló que usaste los datos financieros de Clara para firmar contratos ilegales. Clara lo miró con incredulidad. ¿Qué significa eso? David suspiró. Significa que, aunque Damián sea condenado, Clara podría enfrentar problemas legales si no aclaramos su participación en todo esto. Yo no tuve nada que ver, exclamó Clara, levantándose de su asiento. Lo sabemos, respondió David con calma, pero la forma en que se usaron tus datos te pone en una posición comprometida. Tomás bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Clara. Yo pensé que podía manejarlo sin que te afectara. ¿Manejarlo?, dijo Clara, con una mezcla de rabia y desdén. ¿Esto es lo que llamas manejar las cosas? David intervino antes de que la conversación escalara. Clara, vamos a trabajar para limpiar tu nombre. Pero Tomás, David lo miró con severidad. Esto también significa que tendrás que colaborar completamente con la justicia. Si no lo haces, las repercusiones podrían ser aún peores. Tomás asintió lentamente, aceptando su destino. Haré lo que sea necesario. Esa noche, Clara regresó al hotel donde se había estado quedando. Por primera vez en semanas, el miedo que la había acompañado parecía disiparse, pero había sido reemplazado por un profundo cansancio emocional. Mientras intentaba relajarse, recibió una llamada inesperada de Eva. Clara, me enteré de lo que pasó con Damián. ¿Qué quieres, Eva?, preguntó Clara, agotada. Quiero advertirte. Damián tiene aliados que no estarán contentos con lo que hiciste. Esto no ha terminado. Clara sintió como el miedo regresaba en un instante. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, aunque Damián esté tras las rejas, hay otros que seguirán vigilándote. Sé cuidadosa. La llamada terminó antes de que Clara pudiera responder. Esa noche no pudo dormir. Aunque una parte del peligro había pasado, sabía que todavía quedaban cabos sueltos. Al día siguiente, Clara se despertó con un renovado sentido de urgencia. Las palabras de Eva resonaban en su mente, esto no ha terminado. Si Damián tenía aliados, su seguridad seguía siendo incierta. Decidió reunirse nuevamente con David, quien ya estaba en la comisaría revisando los detalles del caso. Cuando Clara llegó, él tenía un sobre en la mano. Esto llegó esta mañana, dijo, entregándoselo con expresión preocupada. Clara lo abrió con cuidado. En el interior había una nota escrita con grandes letras mayúsculas. Tu testimonio puede ser tu final. Piénsalo bien. Clara sintió como su cuerpo se tensaba mientras leía. Siguen detrás de mí, y murmuró, levantando la mirada hacia David. Esto no es una simple amenaza. Están tratando de intimidarte para evitar que hables. La buena noticia es que ahora la policía está al tanto de esto. Te proporcionarán protección las 24 horas. Clara asintió, aunque sabía que la sensación de vulnerabilidad no desaparecería tan fácilmente. Más tarde, se reunió con Tomás en la misma sala de interrogatorios donde habían hablado la última vez. Él estaba sentado, visiblemente más desgastado que antes. ¿Esto es lo que querías?, preguntó Clara, lanzando la nota sobre la mesa frente a él.
Tomás la leyó y suspiró, pasándose una mano por el cabello. No quería que nada de esto pasara, Clara. Solo intentaba protegernos. ¿Protegernos?, repitió ella con amargura. Todo lo que has hecho es ponernos en peligro. Tomás bajó la mirada, incapaz de responder. Después de un largo silencio, levantó la vista y dijo: Damián no es el único peligro. Hay alguien más, alguien que controla más de lo que imaginamos. Clara frunció el ceño, inclinándose hacia él. ¿Quién? Se llama Marcos. Es el verdadero cerebro detrás de todo esto. Damián era solo un intermediario. Clara sintió que el aire se volvía más pesado. Si lo que Tomás decía era cierto, el problema no solo no había terminado, sino que podía ser aún más grande de lo que habían imaginado. Esa noche, mientras se preparaba para regresar al hotel bajo la escolta policial, Clara no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría seguir corriendo antes de que todo explotara nuevamente. Clara apenas podía procesar lo que Tomás le había revelado sobre Marcos. Ahora sabía que Damián no era el único jugador peligroso en esta red, y eso hacía que todo se sintiera mucho más incierto. De regreso en el hotel, bajo la vigilancia de la policía, decidió llamar a David para discutir este nuevo giro. Tomás mencionó a alguien llamado Marcos, dijo Clara, sin preámbulos. Según él, es el cerebro detrás de todo. David se quedó en silencio por un momento antes de responder. Eso explica algunas cosas. He estado revisando documentos confiscados durante la operación y hay referencias a un M, que no habíamos logrado identificar. Si Tomás dice la verdad, esto podría ser mucho más grande de lo que pensábamos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara, sintiendo que su voz temblaba. Primero, necesitamos pruebas de la existencia de Marcos. Y si existe, exponerlo será clave para desmantelar esta red por completo. Clara sabía que eso significaría más peligro, pero también que era el único camino para terminar con esto de una vez por todas. Esa misma noche, recibió otra llamada de Eva. Clara, sé que no confías en mí, pero tienes que escucharme. Marcos no va a quedarse quieto después de lo que pasó con Damián. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Clara, desconfiada. Porque yo también estoy atrapada en esto. Marcos es mucho más peligroso de lo que imaginas. Si sigues adelante, asegúrate de tener un plan, porque no habrá segundas oportunidades. La advertencia de Eva solo intensificó el temor de Clara, pero también fortaleció su determinación. Al día siguiente, Clara y David se reunieron con la policía para discutir un nuevo plan. Basándose en las declaraciones de Tomás, decidieron que la mejor manera de atraer a Marcos era fingir que Tomás quería renegociar un acuerdo con él. Es arriesgado, admitió el jefe de policía. Pero si funciona, podríamos finalmente detenerlo. Clara observó a Tomás mientras asentía lentamente. Haré lo que sea necesario, dijo él, aunque su voz temblaba ligeramente. Esa noche, Clara no podía dormir. Sabía que este era el momento clave. Si lograban atrapar a Marcos, todo terminaría. Pero si fallaban, no estaba segura de sobrevivir para intentarlo de nuevo. El plan estaba en marcha. Tomás, equipado con un micrófono oculto, debía reunirse con Marcos en un almacén en las afueras de la ciudad. La policía ya había preparado el lugar, con agentes encubiertos listos para intervenir al primer indicio de peligro. Clara observaba todo desde una sala de monitoreo instalada cerca del almacén, junto con David y el jefe de la operación. Aunque intentaba mantenerse tranquila, el nudo en su estómago se apretaba con cada minuto que pasaba. Tomás llegó al almacén a la hora acordada. Poco después, un coche negro se detuvo frente a la entrada. Un hombre salió del vehículo, Marcos. Su presencia era imponente, y su mirada transmitía un peligro silencioso. Tomás, no esperaba que tuvieras el descaro de pedirme una reunión después de lo que pasó con Damián, dijo Marcos, con una voz calmada pero amenazante. Estoy aquí para arreglar las cosas, respondió Tomás, manteniendo la compostura. Marcos lo observó durante un largo momento antes de hablar. ¿Y por qué debería confiar en ti ahora? Porque no tengo otra opción. Y tampoco tú. Si queremos evitar más problemas, tenemos que renegociar.
El rostro de Marcos se endureció, pero pareció interesado. Hablas como si tuvieras algo que ofrecer. Tomás vaciló un segundo antes de responder. Documentos. Pruebas de los contactos de Damián. Si algo me pasa, esas pruebas irán directamente a las autoridades. Clara, escuchando desde la sala de monitoreo, sintió que su corazón se detenía. Este era el momento crucial. Si Marcos mordía el anzuelo, lo tendrían atrapado. Estás jugando un juego muy peligroso, Tomás, dijo Marcos, avanzando hacia él. Espero que estés preparado para las consecuencias. Antes de que pudiera decir más, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Los agentes de policía entraron rápidamente, armas en mano. ¡Manos arriba!, gritaron, rodeando a Marcos y sus hombres. Marcos intentó mantener su compostura, pero Clara vio cómo su rostro se endurecía al darse cuenta de que había caído en una trampa. Mientras los agentes lo esposaban, Marcos se giró hacia Tomás con una mirada que parecía atravesarlo. Esto no termina aquí. Siempre hay alguien más. Las palabras de Marcos resonaron en la mente de Clara mientras observaba cómo lo sacaban del almacén. Aunque el peligro inmediato parecía haber pasado, sabía que la amenaza aún estaba latente. Horas después, Clara se sentó con David en una sala de descanso de la comisaría. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar un poco más tranquila. ¿Esto es realmente el final?, preguntó, mirando a David. Él la miró con una mezcla de cansancio y esperanza. Es un gran paso, pero todavía hay mucho por hacer. Lo importante es que has salido de esto, Clara. Y eso no es poca cosa. Esa noche, Clara volvió al hotel, decidida a comenzar de nuevo. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para reconstruir su vida, esta vez sin secretos ni sombras que la persiguieran.